Hola, muy buenas tardes. Estamos en este espacio virtual del Instituto Veracruzano de la Cultura a través del ex convento Betlemita Centro Cultural. Y bueno, hoy nos toca la charla mensual que tenemos dentro de este ciclo que hemos denominado Veracruz, Interculturalidad y Migración, y que nos ha permitido ponernos en contacto con mujeres que han trabajado en Veracruz y que ahora tienen la oportunidad de desarrollarse más allá de nuestro espacio, de nuestro territorio. Hoy nos toca una segunda charla con la doctora Luisa Martínez. Luisa, seguramente, no seguramente muchos de nosotros por acá la conocemos, porque pues ella estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Veracruzana y después se fue a estudiar a Barcelona un máster en Teoría y Práctica del Documental Creativo. Ella lo consiguió gracias a una beca por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, y el viaje que inicialmente era para realizar este estudio, pues se convirtió en una nueva aventura de vida, en un nuevo proyecto de vida en el que Luisa lleva pues casi 2 décadas. Pero seguramente ya le faltará muy poquito. Desde hace 12 años cuenta con el doctorado en comunicación audiovisual y desde hace 16 es profesora e investigadora en la Facultad de Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Si ustedes recuerdan, hace algunos meses ella nos compartió un ensayo documental en el que nos hablaba desde la interculturalidad del asunto de la música. Y bueno, pues si es de Veracruz, evidentemente es el tema del son jarocho. Por ahí ustedes en nuestra lista de reproducción pueden encontrarlo. También en nuestro canal de YouTube pueden encontrar ese video y muchísima más información. Y bueno, en esta ocasión, otro de los temas que han interesado mucho a Luisa, como desde lo personal y desde lo académico y desde lo formativo, considerando que es una comunicadora, es el tema justamente del género desde la perspectiva de la comunicación. Entre los estudios y las investigaciones que ha realizado, ella también se ha involucrado en trabajos de este tipo, y lo que nos va a presentar en esta ocasión es un poco en el tema de la divulgación, porque si bien llevamos ya muchos años hablando acerca de la importancia de los mensajes que se manejan desde los medios en torno a la cuestión del sexo y del género, pues la verdad es que siempre es una tarea pendiente, ¿no? Las generaciones sí están cambiando, pero bueno, en esta ocasión ese es el tema sobre el que nos va a compartir Luisa, y nos va a hablar un poco acerca de lo que ella ha observado y también de lo que ha investigado en estos años. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Si les parece, voy a compartir pantalla. Bueno, pues primero que nada quiero dar gracias al ex convento Betlemita por esta invitación, especialmente a Maggie. El día de hoy voy a explicarles los resultados y la experiencia que a lo largo de 17 años tengo de investigar sobre un binomio que es la comunicación y género. Específicamente he analizado la representación de la mujer y del hombre en productos publicitarios y en la prensa deportiva. Todas estas investigaciones las he realizado siendo profesora e investigadora del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y el objetivo de esta charla es eminentemente divulgativa. El objetivo es compartir las experiencias, los resultados, pero siempre dentro de esta tesitura divulgativa más que académica y más que teórica. Lo que me interesa es que podamos abrir un debate y podamos exponer nuestros puntos de vista partiendo de las reflexiones que les pueda remover la charla de hoy. Es importante, o quisiera empezar por explicar por qué me interesa analizar los medios de comunicación. Para las personas que nos dedicamos a la investigación de los medios, justificamos este objeto de estudio porque los contenidos mediáticos, ya sean de cualquier tipo de género, informativo, de entretenimiento, de ficción,
proponen representaciones de mundo, proponen representaciones, en mi caso, que es el que me ocupa, representaciones de ideas sobre lo que es ser mujer y sobre lo que es ser hombre, heterosexual, transexual, lesbiana, gays. Nos proponen muchas representaciones sobre muchas temáticas, situaciones y colectivos. Todas estas representaciones no inciden de manera directa en nuestra vida cotidiana ni en nuestra conformación personal, individual que tenemos o colectiva de mundo, pero sí que es verdad que forman parte de ese banco de ideas, de imágenes, de narrativas que conforman nuestro propio criterio y nuestra propia opinión. Por eso es importante saber si los medios, que esta es una de las preguntas que siempre me hago, si los medios van de la mano con la sociedad, si los medios proponen representaciones o imágenes o ideas que van de la mano con el avance de la sociedad. ¿Por qué? Porque es importante saber que todos estos contenidos mediáticos, ya sea de los medios tradicionales o de los over the top como Netflix, HBO, Disney Channel, todos son importantes porque conforman parte de la esfera pública, conforman parte de ese debate público que día a día nosotras y nosotros cuando salimos a la calle o vemos el telediario, el noticiero, nos exponemos a ello y sabemos de qué es lo importante para este día. Es importante decir también que todas estas representaciones mediáticas legitiman valores imperantes en la sociedad. ¿Y de qué sociedades estamos hablando? Estamos hablando de sociedades patriarcales, estamos hablando de sociedades heteropatriarcales. Y esto no es una idea, esto es un hecho. En la siguiente diapositiva les explicaré un poco estos conceptos que están relacionados con estas investigaciones, siempre de manera divulgativa y tratando de descomplejizarlos si es posible. Entonces, lo que les comentaba, nosotros con estas representaciones y nosotras con estas representaciones de mundo, cuando nosotros estamos expuestas a un medio de comunicación y la consumimos, siempre hacemos una decodificación de ese mensaje al cual le sumamos otros ingredientes que son las experiencias vitales, nuestro nivel educativo, nuestras experiencias educativas, profesionales. Todas estas, con toda esta mezcla es que nosotros decodificamos y creamos nuevos mensajes. Pero sí que es verdad que a partir de la exposición diaria, constante y continua de determinados mensajes, se llevan precisamente a legitimar estos valores, como es valores sexistas o machistas, que a continuación, en las siguientes diapositivas, les explicaré cómo se manifiestan específicamente en la publicidad, que es una de las investigaciones que realicé para el Instituto Catalán de las Donas. Es una investigación que dirigió la doctora Núria García y en la cual yo participé como investigadora. Lo que os comentaba, hay algunos conceptos, o son estos conceptos, sobre todo el patriarcado, el androcentrismo, el sexo y género, que están relacionados con estas investigaciones que he realizado. Vamos a ver cada uno de ellos, vuelvo a repetir, los he descomplejizado. Lo que intento es dar unas pinceladas de cada uno de ellos para que podamos darle sentido a esta charla de hoy. El patriarcado es una organización social y cultural en la cual la totalidad de las relaciones sociales está estructurada por el dominio del hombre. Ese pensamiento, por ejemplo, yo de manera personal les voy a compartir esta experiencia. Yo vengo de una familia patriarcal. La mayoría de las familias mexicanas son patriarcales, en las cuales las mujeres cumplen un rol y los hombres cumplen un rol específico únicamente por el hecho de ser hombres o mujeres. Generalmente a las mujeres se les atribuye el rol de cuidadoras y de personas responsables, por ejemplo, de la limpieza de casa. Afortunadamente, mi familia hizo una reflexión crítica y ha avanzado junto con la sociedad y junto con los movimientos de colectivos feministas y hemos hecho esta reflexión y estamos cambiando y transformando estas relaciones sociales familiares, intrafamiliares, hacia relaciones más sanas, a relaciones más equitativas. Por lo tanto, si estamos hablando del patriarcado, donde predomina una imagen, donde predomina el punto de vista masculino, estamos hablando de androcentrismo, estamos hablando de prácticas sociales que otorgan al hombre y a su punto de vista una posición central en el mundo por encima del de la mujer,
y que son diferentes según las sociedades, según las culturas y según la época histórica. Actualmente tenemos una oportunidad increíble de transformar todas, y lo estamos viendo constantemente con todos los movimientos feministas que se están dando a nivel mundial, en la cual se exige la igualdad para los hombres y para las mujeres. Hay unos términos que también están relacionados con esta investigación, específicamente sobre la publicidad, que es el sexo y el género. Normalmente se habla de manera indiferente tanto del sexo como del género como si fueran sinónimos, y no es así. El sexo son estas características con las cuales, esas características biológicas, fisiológicas y orgánicas que identifican a una persona, una especie como masculino y femenino. Podemos decir que el sexo son estas características con las cuales nosotras y nosotros nacemos. Sin embargo, cuando este individuo, esta persona entra en contacto con la sociedad, ahí aparecen otras características que están colectivamente o tácitamente, están regladas, están consensuadas, entre comillas, y que son estas características psicológicas, sociales y culturales que se les asignan a las mujeres y a los hombres, y se adquieren precisamente por esta relación en el momento en que entramos en sociedad. ¿A qué nos referimos? Pues hay roles de género, como por ejemplo, que la mujer tiene que cuidarse, que cuidar de su aspecto, que tiene que cuidar sus formas, que tiene una determinada forma de actuar por encima o en diferencia con los hombres. Y todas estas características conforman el género que está socialmente construido. Y por otro lado tenemos una práctica que es el sexismo. Cuando nosotros hacemos esa identificación de roles por sexo, es decir, el hombre y la mujer deben de realizar estos roles o estas prácticas por el hecho de ser hombres y por el hecho de ser mujer, ahí estamos hablando de de sexismo, perdonad. Estamos hablando de que hay algunos medios, hay algunos contenidos mediáticos, van promoviendo estereotipos de roles sociales en el cual la mujer o las niñas o las bebés tienen que vestirse de rosas y los niños de amarillo o de azul. En la publicidad y en los ejemplos que veremos a continuación, vemos cómo a la mujer se le relega un espacio en la publicidad, sobre todo a un espacio privado como es el hogar, al hombre a un espacio público como puede ser una oficina o al aire libre, o el hombre tiene que ser fuerte, el hombre tiene que ser el proveedor económico de esa familia y la mujer tiene que estar al cuidado de los niños. Todo esto, o de la familia, todo esto es sexismo. Y con estos conceptos que les he explicado así de manera muy general y muy sucinta, no tenemos que perder de vista que cuando hablamos de medios de comunicación y cuando hablamos de comunicación, la herramienta con la cual nos comunicamos es ese lenguaje, y ese lenguaje puede ser oral, puede ser escrito y puede ser audiovisual. Y todas esas representaciones se pueden manifestar en estos sistemas básicos de representación. Y esto es lo que otorga el sentido. Si hablamos, por ejemplo, del español, sabemos que esta está sobre todo regulada por la RAE. Y la lengua está regulada y normativizada además con base a valores sociales y culturales. Y si estamos hablando de una cultura patriarcal y androcéntrica, sabemos que esa lengua muy probablemente tenga estas características. Quizás esta conclusión o esta fotografía, este ejemplo que les traigo ahora es demasiado primario, pero me pareció pertinente explicarles cómo casi el 90% de las personas que conforman la Real Academia Española son hombres. Aquí podemos verlos, hay 3 mujeres que la conformaban, y en ese sentido, claro, estamos hablando de una práctica androcéntrica. El lenguaje, la normativización del uso de la lengua española está normativizada y reglada por un 90% de hombres. ¿Esto qué quiere decir? Que es muy probable que les apetezca poco o nada hablar de lenguaje inclusivo o que constantemente expliquen a la prensa, a los medios de comunicación, que ese lenguaje inclusivo lo que hace
es hacer un lenguaje mucho más farragoso, mucho más complicado, o es destruir la propia lengua, porque hemos escuchado muchas cosas realmente alarmantes. Pero no solamente la Real Academia de la Lengua Española está dominada por los hombres, sino todas las academias de la lengua española iberoamericanas. Aquí lo vemos representado en este gráfico, que en rojo están representados los hombres que integran estas academias y en azul las mujeres. También está alrededor de un 70, de un 90% de que esta visión androcéntrica esté normativizando nuestra lengua. Afortunadamente, la lengua también es orgánica y nos permite transformarla según los movimientos sociales y los cambios sociales que van aconteciendo. También hay que precisar que el lenguaje no es existe en sí mismo, sino que lo es su utilización. Nosotras y nosotros somos responsables del uso de la lengua. Esto es muy importante decirlo y practicarlo sobre todo. Y todas estas investigaciones, como yo creo que ya lo habéis advertido, está atravesada por el feminismo, está atravesada por esa visión feminista de la comunicación. Habrá muchas personas que tengan cierto recelo, incluso cierto miedo a hablar de feminismo con las feministas. Y yo sí que hago una invitación para que nos informemos, para que se informen, para saber qué es el movimiento feminista, de qué se trata. No hay un solo feminismo, hay muchas formas de feminismo. El que yo practico y del cual yo me siento orgullosa es aquel feminismo, bueno, me siento orgullosa de todos, pero sobre todo del que yo, evidentemente, del que yo he considerado como propio, es aquel que busca la igualdad entre hombres y mujeres y se llama, y así lo explica esta infografía de Pictoline que me pareció pertinente traer hoy para explicar por qué se llama feminismo y por qué no se llama igualitarismo, por qué no se llama equitativismo, por qué no se llama, por qué usar la palabra feminismo. Primero decir decir que cuando hablamos del derecho de las mujeres estamos hablando de un derecho humano. Estamos hablando de algo y de una invisibilización y de una exclusión y de una discriminación que las mujeres hemos padecido a lo largo de la historia, a lo largo de los siglos, que hemos padecido en diferentes ámbitos, en el ámbito científico, en el ámbito literario, en el ámbito académico, profesional, en el ámbito cotidiano, en el ámbito familiar. Y es precisamente este feminismo a partir de, o desde el cual observo la publicidad y es lo que vamos a abrir ya a continuación. Vamos a hablar de cómo todos estos conceptos, tanto el patriarcal, el sexismo, el género, el sexo, el feminismo, está presente en la investigación. Primero vamos a hablar de lo que consideramos o de lo que se consideran como prácticas sexistas o prácticas negativas de la publicidad. La revolución en el cuidado de color, con el nuevo Más Color, Renovación Activa. Mientras otros detergentes dañan los colores, Más Renovación Activa mantiene los colores vivos hasta 5 veces más. Colores siempre intensos, con el nuevo Más Color, el verdadero experto en color. Bueno, debo hacer un apunte, que estos ejemplos no los he analizado, pero digamos de manera para que se entienda un poco los resultados, porque evidentemente la investigación que yo he realizado lo he realizado en un ámbito español y catalán, pero a partir de los resultados que he obtenido he intentado buscar ejemplos del contexto mexicano para que se entienda y podamos hablar más de estos roles de género que están presentes y estas representaciones de género que están presentes en la publicidad. El primero de ellos es una publicidad de un producto de limpieza en la cual ya podemos ver cómo se utiliza a la mujer como reclamo publicitario. En esta primera imagen vemos a 20 mujeres de cuerpo entero que apelan de alguna manera, se les está cosificando porque es un reclamo publicitario para llamar la atención, a partir del cual se quiere vender un detergente.
También es importante ver cómo solo aparecen mujeres cuando se habla de un producto de limpieza. Ambos aspectos, evidentemente, son aspectos y son representaciones de género que consideramos sexistas y que están dentro de esta estructura machista mediática de algunas agencias de comunicación y de algunas agencias publicitarias. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Renovación activa mantiene los colores siempre con el nuevo, el verdadero experto en color. La fórmula mejorada del nuevo Ariel te da una limpieza profunda, removiendo manchas de sudor y hasta el 99% de bacterias en la ropa. Ariel, ahora con más poder. ¿Qué te preocupa? Aquí lo que vemos nuevamente es esa representación publicitaria de la mujer relacionada con un producto de limpieza. Pero es que además está esa representación sexista, pero es que además hay otra representación sexista que es que se expresa a la mujer o se coloca a la mujer en un ámbito privado, en un ámbito del hogar, que imposibilita que se exprese la mujer en otros ámbitos. Con esto, ¿qué quiero decir? Y quiero dejar muy claro que no se trata que sea responsabilidad de esta publicidad o de la anterior. Sin embargo, constantemente, día a día, estamos recibiendo estos mensajes, ya sea en la televisión, ya sea en la radio, en la calle, con los espectaculares, donde constantemente aparece la figura femenina como responsable de la limpieza del hogar y en ámbitos privados. Y entonces es esta constante presencia de estas representaciones lo que hace que se perpetúe esta visión sexista de la mujer. Aquí tenemos un ejemplo más. ¿Ocupa más? ¿Cólicos? ¿Estreñimiento? ¿Que se enferme? Similac Total Comfort 2 es muy fácil de digerir, baja en lactosa y clínicamente comprobada para ayudar a aliviar cólicos, gases y estreñimiento. Además, es la única Comfort con HMO que ayuda a fortalecer el sistema inmune. Similac Total Comfort 2, tolerancia e inmunidad. Aquí vemos un producto para bebés y ya empieza con una pregunta que a mí me ha hecho mucha gracia, ¿qué es lo que te preocupa más? Y se ve a una mujer cuidando de un bebé, no se le ve al padre, se le ve a la mujer, explica qué es lo que le preocupa más, vuelve que esto es otra representación sexista, que únicamente el cuidado de los hijos y de las hijas es responsabilidad de la madre, que esto sabemos que en la sociedad, en nuestras sociedades, en nuestras relaciones cotidianas, con nuestros vecinos y con nuestras vecinas, en algunos casos era así, pero en algunos casos no. En algunos casos hay familias donde el padre y la madre cuidan por igual. Y esto, por ejemplo, no se ve reflejado en esta publicidad ni en las anteriores. En este sentido, se sigue perpetuando la idea de la mujer como responsable de la familia, pero es que además se excluye a la figura paterna como responsable también del cuidado de los niños y de los hijos y de las hijas. Por eso es importante que la publicidad, que las agencias publicitarias vayan de la mano con estos cambios y transformaciones sociales y no sigan perpetuando roles que son anacrónicos. Otra vez a esta mujer se le vuelve a situar en un ámbito doméstico, en un ámbito privado. Es fundamental decir que, y vuelvo a repetir, no es que el problema sea únicamente esta publicidad, sino que constantemente se repite este mismo mensaje, esta misma representación en otra publicidad, en otros contenidos de ficción, en otros melodramas, en otras telenovelas. Vamos a ver otros ejemplos. Como nunca antes. Ella es Gaby. Cuando cada uno está en su mundo, sabe traerlos de regreso. Por eso es Santa Gaby. Cuidando el tiempo compartido en familia, ella es la mejor. Sabe cómo convertir un momento común en un santo momento, como lo sabemos nosotros, que cuidamos cada detalle de lo que hacemos. Bueno, aquí en esta publicidad también está presente la representación sexista de la mujer relacionada con un ámbito doméstico, de la mujer relacionada con el cuidado de la familia, pero es que además de la mujer responsable de la felicidad y de los lazos familiares que hay entre los hijos y las hijas. Lo que, claro, aquí el juego que han hecho las personas responsables de esta publicidad es
el hecho de que de que es una santa, tenemos un halo ahí que la santifica por hacer este cuidado. Pero es que además, al finalizar esta publicidad, hemos visto cómo habla de nosotros las cuidamos, o nosotros las cuidamos, o nosotros las elaboramos, y aparece un equipo de trabajadoras, mujeres, y está hablando en masculino. Aquí es muy importante decir que generalmente lo que se nombra, lo que no se nombra no existe. Así que es muy importante, por eso es muy importante el lenguaje inclusivo. Vamos a ver otro ejemplo, que también es un estereotipo y una representación de un rol sexista. Ahora el Pati siempre competía ante lo del cochambre. Salvo a Pati salvaría. Salvo es súper espeso, solo un poquito genera mucha espuma, destruye grasa difícil desde la primera pasada y rinde 50% más que el otro. Salvo me salva. Esta última publicidad de Salvo es quizás una de las que perpetúa un estereotipo machista, que es la que contrapone o la que pone en una pugna siempre a las mujeres, mujer contra mujer. Por eso últimamente estamos escuchando mucho la sororidad, que es esta ayuda, este acompañamiento entre mujeres para salir adelante. Y no es que antes de que se utilizara esa palabra no existiera, siempre ha existido esa ayuda mutua entre mujeres. Si nosotras hablamos del barrio en el que vivimos, sabemos que muchas de las alianzas que se tejen para ayudar a un vecino, a una vecina, surgen de las propias mujeres y del propio empuje o alianzas que hacen estas mujeres. Por lo tanto, está la presencia de una representación machista de relaciones de las mujeres, que es la competencia perpetua. También en este caso, por ejemplo, vemos la imagen del hombre como el hombre que está usando o el que está avivando más esta competencia entre las mujeres. Por eso es importante no solo hablar o analizar la representación de la mujer, sino también del hombre, cómo se le representa al hombre en esta publicidad en concreto. Hay otro tipo de publicidad en la cual el hombre pues parece que lo único que le importa es ligarse a una chica en determinadas situaciones, pero este no es el caso. En el caso que hemos visto se le relega completamente del ámbito familiar o del ámbito del cuidado de la familia o de la casa, ¿no? Vamos a seguir adelante. ¿Y qué podemos sacar como conclusiones de estas prácticas negativas? Primero, que las mujeres aparecen sobre todo en ámbitos privados, en ámbitos como puede ser la casa. Si está en casa el cuidado de la familia, suponemos que es dependiente económicamente del hombre, tiene un papel secundario, en algunos casos es víctima, sobre todo son amas de casa que son pasivas o que reaccionan, pero cuando aparecen los hombres, y esto lo pueden ver ustedes cuando hagan este consumo crítico de la publicidad, podrán ver que los hombres aparecen en aspectos, en contextos públicos, realizando un trabajo con un estatus alto, realizando tareas individuales, son independientes, son protagonistas, son expertos, son activos, en definitiva. Por eso, uno de los objetivos finales de esta charla es invitarles a que hagan un consumo crítico de los medios de comunicación, que hagan un consumo crítico de las películas, que hagan un consumo crítico de las series, que hagan un consumo crítico de lo que ven, de lo que consumen y de lo que comparten en sus redes personales. Es importante, y más ahora con esta pandemia que tenemos, que seamos responsables de lo que compartimos o de lo que nos llega en WhatsApp o Telegram, saber si esa información que nos ha llegado la podemos compartir o no la podemos compartir. A esta generación o a estas nuevas generaciones les ha tocado competencias propias
de los periodistas y las periodistas, que es contrastar esa información si es verdad o no es verdad, y acudir a más de una fuente de información para saber si esa información es verídica o no es verídica. Por eso forma parte del consumo responsable y crítico de los medios de comunicación y de los mensajes que nos llegan y compartimos en nuestras redes sociales. Pero no todo es negativo. También quiero compartir con ustedes que hay agencias publicitarias. Algunos ejemplos que traigo aquí los he extraído del Observatorio Publivívoras de México, que hace una premiación de la publicidad sexista, y yo he cogido de ellos estos ejemplos de publicidad de prácticas positivas. Vamos a ver. En el combate de hoy, fabuloso puño rápido desinfectante, más efectivo que nunca contra bacterias y el nuevo coronavirus. ¡Qué poder! ¡Qué fragancia! ¡Qué velocidad! Derrotó 9 veces más rápido al nuevo coronavirus. Nuevo fabuloso desinfectante, el campeón de la desinfección. Bueno, aquí me dirán, bueno, pues vuelve a salir la mujer relacionada con un espacio privado, que es el hogar, y cumpliendo un rol que es limpiar la casa. Pero es muy diferente la narrativa, es muy diferente la historia que nos está contando, y es más acorde a los cambios que está sufriendo o que se están llevando a cabo en la sociedad. Vemos una familia, madre, padre, hijo, hija, que son responsables todos y todas de la limpieza del hogar. Y eso es fundamental, porque muchas veces, ¿quién no de las personas que me pueden estar escuchando han escuchado por ahí decir, es que yo ayudo a mi mamá con la limpieza, o yo ayudo a mi mujer, a mi esposa con la limpieza? No, no es así. La casa, el cuidado del hogar, la limpieza del hogar es responsabilidad de todos los integrantes y de todas las integrantes de la familia. Por eso es importante que estos mensajes que lo único que están haciendo es difundir relaciones más sanas, relaciones más equitativas entre hombres y mujeres, se sigan difundiendo de manera masiva, para que esto poco a poco vaya calando más en la sociedad. Y son cambios que ya están en la sociedad, pero que necesitan un impulso, y ese impulso se lo pueden dar los medios masivos de comunicación y herramientas tan potentes como la publicidad. Por esto, estas se consideran prácticas positivas. Vamos a ver el siguiente. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, no solo que eso es algo que no había comentado. La publicidad no solo es sexista, algún tipo de publicidad, no toda, algún tipo de publicidad es sexista. No solo es sexista, sino que además es clasista y también es racista. ¿Por qué? Porque vemos que en la mayoría de los contenidos publicitarios está presente una determinada forma de mexicana o de mexicano, que puede ser la persona blanca, la persona alta, la persona delgada, que es lo normativo, ¿no? Que es lo que está socialmente aceptado en una sociedad patriarcal. Sin embargo, en esta publicidad de este desodorante, vemos cómo hay dos mujeres completamente que salen de la norma, ¿no? de la normatividad estética. Vemos a una mujer empoderada, también es otro de las palabras que últimamente escuchamos mucho, es empoderamiento femenino. Esta publicidad lo que hace es difundir ese empoderamiento femenino a través de la profesionalización o de la presentación de una mujer a una audición, o a partir de algo tan cotidiano como un reto personal, que es tirarse un clavado en una piscina a muchos metros de distancia. Este tipo de mensajes también los consideramos positivos, porque empoderan, porque refuerzan esta imagen de una mujer fuerte que es capaz de realizar sus propios proyectos y de lograr sus objetivos. Vamos a ver otros ejemplos. Este ejemplo es muy parecido al primero, donde comparten
responsabilidades de la limpieza del hogar, así que vamos a pasarnos, vamos a saltarlos y vamos a poner este otro. Bueno, en esta publicidad de Aeroméxico, lo que vemos es cómo están representadas y también lo consideramos positiva y también es una publicidad que hemos extraído del Observatorio Publivívoras de México. Representa diferentes tipos de familias, diferentes tipos de relaciones que están en nuestro día y en nuestra historia como humanidad, siempre han estado presentes, pero que han estado discriminadas, invisibilizadas, y estamos en un momento social, cultural, histórico, en la cual se le está dando ese lugar que ocupan en la sociedad y esa variedad de familias que son posibles y que no solamente son posibles, que siempre han existido y que siempre han estado ahí, por eso también se considera positiva esta publicidad. Vamos a ver esta otra. Dejemos las cosas en claro. Soy feminista porque creo que nacemos iguales y lucho por la equidad para todos. Aunque seamos diferentes, merecemos las mismas oportunidades. Y no estamos amargadas. Creo que hay muchas maneras de ser mujer y yo defino la mía. Bueno, me parece que se ha colgado el video, pero bueno, este video me sirve para explicarles cómo el feminismo se explica en igualdad para todas y para todos, cómo hablamos de diferentes tipos de mujeres, donde no solamente hay una figura normativa o una forma de ser mujer o de ser hombre, donde las relaciones familiares, sentimentales pueden ser muy diversas. Y este es el camino de los mensajes, de los medios de comunicación que van de la mano con las transformaciones de la sociedad. Son mensajes que van de la mano con el movimiento feminista, son mensajes que nos guste o no, son resultados de estos movimientos que se van dando paso a paso y poco a poco, pero que estamos en una oportunidad de que los medios de comunicación y los productos mediáticos y los productos mediáticos se suban al carro. De hecho, esta puede ser una de las alegaciones que pueden pensar, bueno, lo utilizan como alegato comercial, como alegato publicitario, porque ahora mismo está de moda ser feminista o dar un discurso feminista. En este sentido, sí quiero dar mi punto de vista. Yo considero, desde mi punto de vista, para mí es positivo que grandes empresas de productos de limpieza o de aerolíneas o de gimnasios o de estéticas, de lo que sea, se suban al carro del feminismo y que lo utilicen de una manera instrumental, siempre y cuando esto sea el principio de algo más, de transformaciones más profundas, de transformaciones que lleven a la mano legislaciones, políticas públicas, políticas sociales que permitan la visibilización y la igualdad entre hombres y mujeres, la visibilización y la igualdad de derechos humanos
para transexuales, para lesbianas, para otros colectivos que también han estado invisibilizados y apartados, discriminados. Y yo creo que es fundamental que para mí, si es moda o no es moda y la publicidad lo utiliza, para mí es importante que se visibilice, que se difundan estos mensajes. Pero evidentemente es una de las primeras capas que debajo ahí tiene que haber una transformación, o arriba tiene que haber una transformación profunda, tiene que haber una transformación real de la sociedad. No es posible que digamos las cuando luego nuestras prácticas cotidianas o nuestras prácticas laborales no nos acompañan en esa equidad entre hombres y mujeres. Así que es importante decir que no solo el cambio está en el lenguaje, sino que es uno de los cambios que posibilitan y que hacen que esta transformación sea posible, pero necesitamos que las políticas y los políticos de los diferentes estados y países del mundo realmente incorporen políticas públicas, vuelvo a repetir, políticas sociales y económicas que hagan posible esta igualdad. Y quiero terminar por animarlos, ya lo había comentado anteriormente, a hacer un consumo crítico de los medios, hacer un consumo responsable de los mensajes que les llegan a vuestras redes sociales, a WhatsApp, al Telegram, hacer propias estas habilidades y competencias que los periodistas y las periodistas ya tienen en su hacer, que es la contrastación de las fuentes, contrastación de la información, e ir a más de una fuente para tratar de informarse y ver si ese mensaje que les ha llegado es verdad o no es verdad. Si no tienen esa capacidad o ese tiempo o esas ganas de hacerlo, es mejor que no difundan información o contenido si no están seguros de que esta sea verídica. Y bueno, me queda darles las gracias. Espero haber dado pie o lugar aportado algunas ideas para reflexionar, que este es el objetivo de esta charla de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias al exconvento de Betlemita. ¿Observas algún avance, algún cambio? Y también quisiera que para cerrar nos contaras un poquito qué podemos hacer las personas de a pie como para favorecer estos cambios que son tan necesarios. Bueno, gracias, Maggie. Sí, yo intento siempre tener esta visión positiva de todas las cosas, en todos los ámbitos de mi vida. Y yo sí considero que hay aspectos que se han transformado, sobre todo las que están relacionadas con el tema de género. Veo una ruptura desde mi punto de vista trepidante, increíble, rompedor, ¿no? Si me comparo con mi generación, donde se establecían pues relaciones entre hombres y mujeres, mujeres y mujeres, de hombres, y ahora es totalmente libre, te puedes enamorar de la persona, del cerebro de una persona. Hay un género que ahora me parece que es líquido o algo parecido, que pues mira, hoy te despiertas y te gustan, lo estoy banalizando, pero hoy te despiertas y te gustan las mujeres y mañana, ¿por qué no los hombres? ¿Sabes? En ese sentido, sí que veo que hay un avance en la sociedad y que cada vez más estos cambios desde la sociedad están empujando, porque sabemos que desgraciadamente las políticas públicas, las políticas de igualdad, las políticas sociales o económicas van muchas veces detrás de la sociedad, ¿no? La sociedad va avanzando, va caminando, pero todas estas políticas tardan en llegar y sumarse a estos cambios, que es en definitiva lo que les explicaba un poco en la charla, ¿no? Que hay unos cambios en la sociedad y que la publicidad o algunas agencias de publicidad van muy por detrás, ¿no? Y no solo señalo a las agencias de publicidad, sino también algunos medios de comunicación con otros mensajes, con las narrativas de ficción, por ejemplo, van muy por detrás de la sociedad. Nos siguen mostrando, por ejemplo, en las telenovelas mexicanas, la típica historia, ¿no? de la chica que necesita ser salvada por un hombre, por el príncipe. Y es la historia de la Cenicienta repetida 1,000 veces por Televisa o TV Azteca, ¿no? Así que en México, por ejemplo, con Argos, seguramente te acordarás tú, Maggie, de las telenovelas de Argos en TV Azteca, que fueron completamente rompedoras, porque precisamente
Claro, Sí. iniciaban y presentaban otro tipo de relaciones donde la madre no tenía esa figura o ese halo de que tenía que sufrir por los hijos toda la vida y toda su existencia, donde tenía sexualidad, donde tenía esa posibilidad de, de, del placer, ¿no? Del placer sexual y de tener otra pareja y abrieron muchas temáticas esas telenovelas que para su momento eran bastante rompedoras y que me parece a mí, también estoy hablando desde el desconocimiento porque he dado poco seguimiento a las telenovelas mexicanas, pero me parece que fueron una buena apuesta y luego un poco como que se diluyó, ¿no? Sigue habiendo todavía propuestas con personajes, algunas historias, pero me parece que así tan rompedoras como las que presentaba Argos, no lo sé, me dirás tú, pero me parece que no las hay. Pero yo sí que veo cambios, yo sí que noto cambios. En ese sentido, en el aspecto de expresar la sexualidad o el género de diferentes maneras, ¿no? En ese sentido lo veo. Hay otras relaciones patriarcales o machistas que no hemos roto, ¿no? Y que la tecnología, las nuevas tecnologías, los móviles, los celulares, han permitido que, por ejemplo, aparezca el control sobre las relaciones, sobre el novio, sobre la novia, ¿no? Y aquel control que existía, pues ahora, en mi época, ahora se lleva a las redes sociales, ¿no? Y ya se investiga y ya se stalkea al chico, a la chica, y estas son relaciones que pensábamos que ya habíamos superado, sin embargo, vemos que no es así, ¿no? Que todavía quizás se ha multiplicado o la vemos o se ha hecho más grande ese monstruo porque ahora usamos las tecnologías móviles, ¿no? O internet mismo. Así que sí hay cosas en las que hemos avanzado y hay otras que no, y yo creo que desde los movimientos feministas o los movimientos sociales vamos empujando para que poco a poco esas prácticas que nos cuesta más, las vamos empujando para que definitivamente se haga ese cambio. Pero bueno, todavía nos falta mucho por hacer, sí. Sobre la otra pregunta que yo también me la hago sobre qué podemos hacer, ¿no? Las personas, yo también finalmente, evidentemente, soy una persona de a pie y a la conclusión que he llegado es, bueno, son dos. Una es la educación, educarnos, informarnos, formarnos siempre, ¿no? Lo que comentaba también en la exposición, en la charla, me parece importante, que es, si tú tienes miedo de un concepto, del concepto feminista, del concepto gay, del concepto, que son colectivos, ¿no? Del concepto transexual, pues acércate al concepto, infórmate qué es, de qué va el feminismo, de qué va esto, ¿no? No es el temor a acercarme porque igual ya me convierto, ¿no? Como si esto fuera una maldición. Entonces yo creo que primero informarse, educarse. Nosotras desde la Asociación de Mujeres Periodistas de Cataluña realizamos talleres en bachilleratos y en secundaria sobre el consumo crítico de los medios. Y entonces vamos ahí y les enseñamos durante 3 horas con talleres prácticos y teóricos cómo podemos consumir los medios de manera crítica y reflexiva, en el sentido de todo aquello que estamos viendo tiene una significación y decir, vale, esto lo puedo aceptar, esto lo integro, esto no lo integro, esto lo rechazo, esto cómo lo reformulo, lo puedo hablar con la familia, lo puedo debatir con los amigos, con las amigas, ¿no? Yo creo que esa es la primera acción que podemos hacer, informarnos, educarnos, hablarlo, debatirlo, ¿no? Debatirlo siempre constructivamente. Y yo creo que la otra cosa que también podríamos hacer, y ese es un cambio quizás aún mayor, es el consumo consciente, ¿no? ¿A qué me refiero con consumo consciente? Yo explicaba que claro, que si nosotros vemos publicidad sexista, pues yo simplemente hago una reflexión y digo, pues yo no compro, yo es lo que intento hacer, yo no compro ese producto, ¿no? Tenemos productos locales, tenemos productos de otras marcas que quizás no se metan en eso, ¿no? Yo, por ejemplo, si estuviera en México, yo ahora compraría Fabuloso porque está intentando romper, ¿no? Y esto es un golazo para Fabuloso, pero está intentando romper con los estereotipos sexistas, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre tenemos esta capacidad y este poder, las personas de a pie, de decidir dónde compramos y dónde no compramos, qué compramos y cómo lo compramos, ¿no? Yo creo que ese es un gran poder y que ejercemos muy poco.
¿no? Este poder de compra. Igual puede decir, bueno, pues al señor Pinol o a la señora Pinol, ¿qué le va a importar si yo dejo de comprar? Bueno, es simbólico, ¿no? Pero si somos varias las personas las que lo hacemos, pues ahí lo va a resentir, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, eso es lo que podemos cambiar. Y otra cosa que podemos cambiar es, que ya sería la tercera, es no ser cómplice, ¿no? No ser cómplice de manifestaciones sexistas, no callarse ante ese tipo de manifestaciones sexistas, si estamos con amigos o con amigas y se hacen ese tipo de reflexiones, pues señalarlas, ¿no? Señalarlas y yo creo que eso es importante, señalar las definiciones o las especificaciones o las críticas sexistas que se hacen sobre determinadas personas. Yo creo que eso también es fundamental, no formar parte de ellas. Sí, lo cual requiere un trabajo, la verdad, personal, introspectivo, pero pues de eso se trata, ¿no? Un poco es la intención de esta charla y pues muchas gracias, Luisa, quedamos en contacto y sí, pues esperamos que de a poquito contribuir a estos cambios necesarios que por supuesto impactan en las expresiones culturales. Y tanto, sí, pues muchísimas gracias y nada, a reflexionar. Hasta luego. Hasta luego.